siempre presente en nosotros, de manera que podamos vivir en consecuencia de ello, Señor. Que cada vez más busquemos más conocerte más a ti, Señor. Que podamos intentar hacer nuestro esfuerzo máximo de vivir para tu gloria. Que sea tu palabra dirigiéndonos hacia allá, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderte, a comprenderte y sobre todo a agradarte, Padre. En nombre de Cristo Jesús esperamos salir bendecidos una vez más. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, y así sentaditos abran su Biblia en el libro de Mateo. Mateo capítulo 27. Vamos a leer desde el verso 15. Mateo 27, 15. Cuando estén ahí me indican con un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pues ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Hemos llegado al segmento final, si lo podemos decir de esa manera, momentos y minutos antes de que nuestro Señor Jesús sea crucificado. Este es el momento en que Pilato va a dictar, como ya vimos, sentencia de muerte a nuestro Señor. Jesús se enfrenta ahora, después de haber pasado un juicio injusto, un juicio religioso que era totalmente injusto e ilegal, ahora está enfrentando un juicio político. Ya Jesús había enfrentado este juicio religioso en casa del sumo sacerdote, como nosotros recordamos en los textos anteriores. Este juicio, ahora el que va a enfrentar es el juicio romano, es el juicio político que está dividido en tres etapas. Primeramente, cuando Jesús es llevado ante el sumo sacerdote, ellos ya lo sentencian a muerte, pero deciden ellos llevarlo a Pilato. Es ahí donde se encuentra enfrentando el juicio político, y esa es la primera etapa. Pilato en un principio no quiere tener nada que ver en el asunto, como hemos visto. Entonces lo que él decide es enviárselo a Herodes, que era el encargado del área de Galilea. Herodes no encuentra nada malo en él y decide entonces devolvérselo a Pilato. Estas son las tres etapas. Quisiera, hermanos, antes que comencemos a meternos de lleno en el texto, que cada uno de nosotros reflexionemos en cada uno de los detalles de lo que vamos a ver a continuación. Todos los cristianos somos muy felices cuando se nos pregunta: cuando mueras, ¿cuál va a ser tu destino? Todos, sin excepción alguna, decimos el cielo. ¿Y cuál es la razón por la que nosotros pensamos y creemos que nos vamos a ir al cielo? Porque Jesús nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Él pagó por mis culpas. Y los cristianos más adoctrinados van a dar respuestas teológicas muchísimo mejores. Pero nos topamos, hermanos, con una gran tristeza.
Y me temo, hermanos, que muchos de estos que afirman estas grandes verdades, y gloria a Dios porque son unas grandes verdades, que nunca han meditado sobre la obra que Cristo hizo a favor nuestro. Nunca se han detenido a pensar sobre los padecimientos que Cristo sufrió por causa de nuestros pecados. Todos tenemos como conocimiento intelectual de que Cristo sí murió. Sí, Cristo fue golpeado, azotado, escupido, abofeteado, humillado, se burlaron de él, hicieron todo tipo de barbaries con él, pero fácilmente pasamos a decir, resucitó al tercer día. Y gloria a Dios por ello. Pero necesitamos, hermanos, analizar los momentos antes de la crucifixión. Necesitamos ver todo el padecimiento. ¿Y sabes por qué? Por la sencilla razón de que esas cosas que Jesús padeció antes de ir a la cruz y en la cruz, lo hizo por ti y por mí. Pero aún peor, Él fue golpeado, Él fue escupido, fue maltratado, fue azotado, fue burlado, fue tratado de la peor manera, pero lo que provocó eso fueron nuestros pecados. Fueron nuestros pecados. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De manera que haríamos muy bien, hermanos, que nos detengamos un poquito y empecemos a meditar que cada golpe y cada maltrato y cada sufrimiento que el Señor Jesús padeció fue por causa de mí, fue por causa de ti. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aunque este versículo, hermanos, habla grandes verdades y profundas verdades, la mayoría de cristianos solamente se enfocan en la última parte. Por sus llagas fuimos curados. Así que Dios tiene que sanarme. Pero no ponen atención a lo anterior. Si te das cuenta cómo el cristianismo es muy superficial. Por eso es que necesitamos un poquito detenernos a meditar sobre la palabra de Dios y meditar sobre la obra específica que Cristo ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Y esto, hermanos, debemos tomarlo algo personal. Lo hizo por mí. Tú debes decir, lo hizo por mí. Si eres creyente, debes decir, lo hizo por mí. Así que, hermanos, de manera que Jesús sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Y otro de los mayores errores que la mayoría de personas llamados creyentes cometen es que dicen, oh sí, pero Jesús es Dios, pues a él no le dolió mucho. Recordemos, hermanos, que Jesús estaba en un cuerpo humano, 100% humano. Se cansaba, lloraba, tenía hambre y muy seguramente hasta iba al baño. En eso no habían pensado, ¿verdad? Pero Jesús, al igual que nosotros, padeció. Bueno, nosotros no hemos padecido como Él hasta la sangre, la misma escritura dice, por causa del pecado. Pero si a Él le daban un pellizco, al igual que a ti, le iba a doler. Cuánto más todo lo que Él padeció. Entonces, hermanos, Jesús padeció como un ser humano, como tú y como yo, y fue por causa del pecado. Ahora, vamos un poquito y hagamos un pequeño recuento de lo que ha estado pasando. El Señor Jesús fue entregado y traicionado por Judas, un compañero que estuvo con él por 3 años, comió junto con él y se manifestó como un amigo delante de él. Ya eso ya es bastante. Muchos de nosotros ya estarían muertos en llanto por algo como eso. El Señor Jesús conocía el corazón de Judas y Judas nunca tuvo arrepentimiento al respecto. Así que es bueno que meditemos también de que el Señor Jesús no solamente padeció físicamente, sino que tuvo un desgarramiento emocional al ver la traición de sus amigos. Cuando Él fue traicionado y fue entregado, todos sus discípulos corrieron, huyeron y lo dejaron solo. Tanto que hay uno de los evangelios dice que un joven estaba cubierto con una sábana y cuando lo quisieron agarrar, corrió desnudo. Todos lo abandonaron.
Pedro le prometió: yo te voy a acompañar hasta la muerte. El Señor Jesús, indignado una vez que le dice eso, le dice: tú me vas a acompañar hasta la muerte y tu vida darás por mí. De cierto te digo que me vas a negar 3 veces. Y así fue. Vemos cada uno, mientras más se acerca el momento de la crucifixión, el dolor, el padecimiento del Señor Jesús se va agrandando constantemente. Vemos a los religiosos, los líderes religiosos, los que deben dirigir al pueblo, el pueblo de Dios, aquel a que tanto amó, al que el mismo Señor Jesús se paró cuando llegó a la ciudad de Jerusalén y derramó lágrimas lamentando, diciendo: oh Jerusalén, si supieras el momento de la visitación. Los líderes religiosos fueron los principales protagonistas de que el Señor Jesús padeciera. Lo capturaron, pagaron a Judas, lo llevan de una manera ilegal, es juzgado ilegalmente, hicieron todo tipo de trampas, pusieron testigos falsos, hasta que el sumo sacerdote le dice: te conjuro en nombre de Dios que nos digas si tú eres el Mesías. Y el Señor Jesús dice: tú lo has dicho. ¿Qué dicen los sumos sacerdotes? No se postraron ante él. Y gloria a Dios, el Mesías prometido que hemos estado esperando ha llegado finalmente, sino que inmediatamente dice el sumo sacerdote: ¿qué más prueba tenemos? Ha blasfemado. ¿Qué les parece? Es reo de muerte, contestan todos inmediatamente. Vemos las intenciones de ellos predispuestos, listos ya para buscar algo malo en él que nunca lo encontraron, y así poder acabar con su vida. Después de esto, hermanos, ya vimos, Pedro también le niega. Entonces es ahí donde nos encontramos que los sumos sacerdotes, todos los líderes religiosos, viéndose atados de mano, que ellos no pueden matarle legalmente o que parezca legalmente, así que acuden con los romanos, que eran los que gobernaban Israel. Entonces vemos en los pasajes paralelos, por ejemplo, Juan 18, 28, hasta el 19, 16, que es el texto que vimos, que leímos al iniciar el servicio, hermanos. Ahí encontramos muchos detalles que el apóstol Juan nos da por escrito de lo que aconteció ahí. En el verso 29 de Juan 18, 29, dice: Pilato les pregunta más bien, ¿qué acusación traen en contra de este hombre? En el verso 30, ellos responden: si este no fuera un criminal, no te lo hubiéramos traído. Pilato se muestra indiferente ante ellos y es cuando él decide: juzguenlo ustedes, a mí no me interesa. A él no le interesan los aspectos judíos. Él nada más está velando lo que es el ejército, el sistema político de la ciudad. Él es el guardián de Roma en Jerusalén. Pero a él no le importa la religión judía y mucho menos el Dios de los judíos. Encárguense de él. Ese es asunto de ustedes. Se muestra indiferente. La respuesta entonces de los líderes judíos es: a nosotros no nos es permitido darle muerte a nadie. Démonos cuenta, hermanos, y meditemos sobre esto. Los líderes religiosos no estaban buscando justicia. No estaban buscando la verdad. Ellos querían acabar con la vida del Mesías. Ellos buscaban la manera de cualquier forma de deshacerse de él. No estaban nada más conforme con que lo metieran preso, o nada más que le prohibieran hablar o predicar o enseñar o hacer milagros o cualquier cosa de eso. Ellos querían acabar su vida. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, fue la respuesta de ellos. Pero ¿cómo es así? Si vemos que a Esteban lo apedrearon, bueno, eso lo hicieron en una trifulca y se emocionaron de más y lo mataron, pero fue ilegal. Pero legalmente Roma les había quitado a ellos
esa autoridad de poder dar muerte a las personas. Eso quedaba en manos ahora de los romanos. Así que los líderes judíos estaban decididos a matar a Jesús fuera como fuera. Y lo que querían era utilizar al Imperio Romano como el arma asesina para poder acabar con el Señor Jesús. Y así ellos también quedarse libres de culpa. Porque al echarle la culpabilidad a Jesús para presentarlo ante Pilato, no llegaron diciendo, él se ha declarado como hijo de Dios. A Pilato eso no le importaba y ellos lo sabían. Así que ellos lo que deciden es, vamos a inventarnos algo que de verdad le importa al Imperio Romano. Es la sedición, la división, las trifulcas, la revolución en contra del imperio, lo que algo realmente le importaba al Imperio Romano. Así que ellos dijeron que él quería proclamarse rey, que él estaba prohibiendo pagar los impuestos al César. Eso sí le interesaba al gobierno romano. En Lucas 23, que es donde encontramos también parte de esta escena, hermanos, en el verso 2, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Hermanos, Pilato sabía que los judíos esperaban a ese rey, que esperaban a ese Mesías. Él sabía que si el Mesías se presentaba, no se lo iban a llevar a los pies de él para que lo juzgaran, para que lo condenaran a muerte. Porque ellos esperaban y todavía siguen esperando a ese Mesías para que los libere de la esclavitud. Obviamente ellos esperaban un guerrero fuerte y valiente, y sí lo es, pero esta vez vino como un cordero manso y humilde. Entonces él sabía que las intenciones de ellos no eran buenas. Él sabía, y de hecho nuestro texto dice que él sabía que ellos lo habían entregado por envidia, porque la fama de Jesús se había distribuido por toda la nación. Ellos tenían envidia, tenían celos de que la gente, la multitud, se iba con el Cristo y no con los líderes, con los maestros religiosos de la época. Ese Cristo, ese rey, ese maestro, ese Señor no les gustaba a ellos. No les parecía. No era lo que ellos esperaban. De manera, hermanos, que ellos comenzaron a acusarle, hablando falso testimonio acerca del Señor Jesús. Y entonces es cuando encontramos la segunda etapa de este juicio romano. Pilato dice, júzguenlo ustedes. Ellos dicen, no le podemos dar muerte, así que él no quiere meterse en ese asunto, le es indiferente y se lo manda a Herodes. En el capítulo 23 de Lucas, verso 6, podemos encontrar la narración de esto. Herodes era un tipo de rey que gobernaba una sección de Galilea. Y como Jesús era galileo, le correspondía por territorio a él. Así que se lo mandan a él y Herodes estaba muy feliz de verle. Pero no era para postrarse a sus pies y adorarle, sino porque quería verle hacer milagros. Herodes, hermanos, muy parecido a muchos cristianos hoy en día, quieren que Jesús haga milagros. No quieren que Él sea su Señor. Entonces, le hacía muchas preguntas, dice el texto, pero Jesús nada respondía. Tampoco hizo milagros. Se quedó como cordero llevado al matadero, enmudeció y no se autodefendió. Se humilló a sí mismo, guardó silencio. Vemos entonces que los líderes judíos seguían insistiendo en poner denuncias en contra de nuestro Señor ante Herodes, pero Herodes dijo, este es un rey. Se burló de él. Se quitó su capa, agarró ropa espléndida, se la puso y se burló de nuestro Señor.
se burlaba de él. Entonces, cuando él vio que él era imposible, hermanos, de que Jesús hubiera levantado una revolución en contra del imperio romano y que él se autoproclamara rey, dijo que él no encontraba ningún mal en él. Se lo devolvió a Pilato. Ahí encontramos entonces que es la historia de nuestro texto, la tercera etapa del juicio romano, del juicio político en contra de nuestro Señor Jesús. En el verso 15 dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba, Mateo 27:15, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pilato, hermanos, al principio se había mostrado indiferente ante el asunto, pero viendo de que ya no podía hacer nada al respecto, bueno, busca una solución. Él no quiere condenar a Jesús. Él ya lo ha dicho, este hombre es inocente. Él ya se dio cuenta que se lo han traído con acusaciones falsas. Así que no se quiere involucrar en absoluto en el asunto. Además, él también había determinado que Jesús era imposible que ese hombre manso, humilde, levantara una trifulca en contra del imperio romano. Era imposible que lo hiciera. En Juan 18:33 le preguntó al mismo Señor Jesús, ¿tú eres rey? ¿Rey de los judíos? ¿Qué has hecho? Y se regresó. No encuentro nada en este hombre. En el verso 36 respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Hermanos, esto es necesario que todos, cada uno de nosotros entendamos. El reino de Dios no es lo que nosotros consideramos como glorioso, que es lo terrenal. De hecho, las escrituras dicen que todo lo que nosotros vemos será destruido y habrá cielo nuevo, tierra nueva. De manera que el reino del Señor no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? A Pilato no le importan estas cosas. Él nada más quería indagar si este hombre era un peligro para el imperio romano, pero ya se dio cuenta que este es un rey, pero no un tipo de rey como lo que él pensaba y todo el mundo piensa. Y tampoco le importa. Es indiferente. Aquí vemos, hermanos, algo muy importante. Y yo creo que muchos van a estar de acuerdo con esto. Muchas veces los impíos, los que no les importa en absoluto nada acerca de Dios, tienen mejor entendimiento de las cosas celestiales que los mismos hijos del reino. Ahí vemos a muchos llamados creyentes haciendo cada tontería en nombre de Dios. Y los mismos impíos se burlan del cristianismo en sí, porque ven a los cristianos haciendo cosas que no son convenientes. Los mismos impíos se dan cuenta de eso, por eso no quieren venir a Cristo, porque relacionan esas tonterías con venir a Cristo. Y ellos se dan más cuenta. Es increíble que muchas veces ellos tengan mejor entendimiento que los hijos del reino. Cuando hubo dicho esto, continúa el texto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Date cuenta, hermano, de que tanto los impíos, Herodes, Pilato, se dan cuenta que Jesús es inocente, que este hombre es justo. Pero es increíble la insistencia y la maldad que hay en el corazón de los líderes religiosos, intentando a toda costa deshacerse de la manera más brusca del Hijo de Dios.
Una y otra vez encontramos en los evangelios esa afirmación: Jesús es inocente, Jesús es un hombre justo, Él es sin culpa. Aunque presentaran todo tipo de pruebas falsas, el Señor Jesús, su pureza, su justicia resaltaba ante todo. ¿Por qué? Porque a diferencia de muchos, Él se quedó callado. Cualquier delincuente, cualquier criminal se hubiera autodefendido, hubiera argumentado cualquier cosa: no, yo nomás pasando iba, o cualquier tipo de cosa. De hecho, hermanos, en la historia encontramos que Hitler, cuando fue encarcelado, cuando hizo su revolución, intentó hacer su primera revolución, él se defendió. No necesitó de jueces y lo dejaron libre cuando merecía la muerte. Pero Jesús, hermanos, enmudeció. No se defendió, no argumentó, sino que guardó silencio. La humildad sobresalía en su silencio. Así que vemos que Pilato se encuentra atado de manos en este momento, y es también increíble que este hombre duro, severo, que está a cargo de ejércitos, que está acostumbrado a condenar a muerte a gente, que no le importa ni se somete a nadie, es un hombre injusto, quiere liberar a un hombre justo. Es increíble, hermanos. Así que él se encuentra con las manos atadas, él quiere liberar a este hombre justo, a nuestro Señor Jesucristo, pero no sabe cómo hacerlo sin echarse en contra a la multitud. Así que planifica algo. Les propuso liberar a Barrabás o a Jesús. Esta era ya la última salida que él tenía. Era por costumbre que en esa época, para las fiestas, especialmente en la Pascua, pudieran libertar a un preso, el que quisieran. Así que le da al pueblo a un criminal que sí merecía, estaba condenado a muerte, porque él sí, dice la escritura, de que era un asesino, que había sido homicida, que también era un revolucionario que se contraponía contra Roma. Él sí tenía cargos y evidencia de que era un criminal. Así que tal vez en la lógica de Pilato habrá dicho: este hombre es un criminal y este otro hombre que es justo, que no tienen culpa alguna, van a decidir por este hombre justo. Pero no fue así. No fue así. Pilato ya estaba metido en problemas con el emperador Tiberio, que era el emperador de Roma en ese tiempo, porque por causa de sus imprudencias había provocado varias trifulcas entre el pueblo de Israel. Una de ellas es que tomó el dinero de las ofrendas del templo para hacer un acueducto y otras cosas más. Así que él ya no quería meterse en problemas con el imperio. De manera que él trataba de quedar bien con la multitud en este momento. Pero algo le decía a él que no estaba bien matar a este hombre justo. Así que se encontraba en contra de las cuerdas y pone esta última estrategia: Barrabás o Cristo. Dice el texto de Juan que procuraba liberar a Jesús, pero tenía temor, hermanos, provocar una trifulca entre el pueblo. En Juan 19:12 dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. De manera, hermanos, de que estos hombres religiosos no solo eran insensibles, estaban dispuestos a todo. Y empezaron a chantajear a Pilato: si sueltas a este hombre, te las vas a entender con César. No eres amigo de César. Porque acusaban a Jesús de quererse proclamar rey. Pero Pilato decía que él no encontraba culpa en él. Entonces, hermanos, les da a escoger entre Barrabás a Jesús, dos polos completamente opuestos, un verdadero delincuente y un hombre justo. Aunque, hermanos, si nosotros pusiéramos en una balanza
Nosotros ahora que tenemos la Escritura sabemos que Jesús era el Hijo de Dios. Pero solo el hecho, hermanos, de que una persona esté acusada injustamente ya es una falta muy grande. Solo el hecho de que Jesús esté ahí, siendo el Hijo de Dios, lo hace muchísimo más grande. Los judíos esperaban al Mesías y ahora querían matarle. Pilato hace esta propuesta esperando que el pueblo escoja al justo y se deshaga del criminal. Y vemos en el verso 19, y estando él sentado en el tribunal, para colmo de males, su mujer le manda un recado. Le manda a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y aquí podemos entrar en una controversia, hermanos, de que si Dios le habló por medio de sueños a esta mujer, o si fue el diablo quien le quería evitar que Jesús fuera a la cruz, o simplemente la mujer tuvo una pesadilla porque ella ya sabía que la primera vez ya le habían llevado a Jesús. Tal vez Pilato habrá llegado y ella le habrá preguntado: ¿qué pasó, gordo? ¿Por qué te levantaste temprano? A estos judíos religiosos están ahí molestando con un pobre hombre que no tiene culpa, no sé. Puede ser un montón de tipo de cosas como esas, el texto no lo aclara. Pero el hecho es de que él fue advertido: no tengas nada que ver con este hombre justo, porque yo he padecido en sueños. Ella, su conciencia tal vez le acusaba saber que aquel hombre que tenía la fama de ser un buen hombre, que hacía solo bienes al pueblo, ahora estaba siendo acusado por envidia de los religiosos. Sea una cosa o sea otra, hermanos, Dios no puede contradecirse. Podríamos decir que Dios no podría haber despertado a esta mujer, inquietarla en la noche o en su sueño para decirle que no, que vaya y le diga a su esposo que no asesine a su hijo, porque a eso había venido Cristo. Así que, hermanos, la verdad podríamos decir que esta mujer, que por cierto dice la tradición se llamaba Claudia, fue y advirtió a este hombre, pero aparte no le dijo déjalo libre, sino no tengas nada que ver, porque esto es un asunto grave. Este hombre es un hombre justo. No le mandó a decir que lo liberara, sino que no se metiera en este asunto. En medio de esa distracción, dice en el verso 20 que los principales sacerdotes aprovecharon para ir a revolotear en medio del pueblo y levantar, a persuadirlas a la multitud para que pidieran a Barrabás. Algunos historiadores dicen que hasta les daban moneditas a la gente para pidan a Barrabás, pidan a Barrabás. Así que en el verso 20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús, fíjense bien, fuese muerto. El odio que ellos sentían por Jesús era un odio más que diabólico. Verso 21, y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. En el verso 22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Sorprendido el gobernador, hermanos, que escogiera a un criminal y no a este hombre inocente, les hace esta pregunta: ¿qué haré con Jesús? Y yo quiero, hermanos, que nosotros meditemos sobre eso. Porque nosotros también tenemos que pensar, ¿qué haremos con Jesús? Es más, ¿qué estamos haciendo con Jesús? En este momento nosotros decimos llamarnos hijos de Dios y gloria a Dios por ello, porque la salvación es por fe, no por nuestras obras. Pero ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Le damos el valor que Jesús merece? ¿O somos indiferentes igual que Pilato? ¿O vamos a seguir el consejo de la mujer de Pilato que decía: no tengas nada que ver con este hombre, es justo y basta?
Es de una opinión que tenemos acerca de Jesús, que Jesús es bueno, Jesús es milagroso, Jesús es poderoso, Jesús es perdonador, pero nosotros ¿qué? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Jesús viene, sigue en silencio, pero la pregunta está en el tablero. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Todos, hermanos, gritaron, sea crucificado. Es increíble. Es increíble. En el libro de Lucas vemos la insistencia de Pilato, capítulo 23, verso 14. Pilato de verdad quería liberar a Jesús. Les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Esto parecía una solución lógica para Pilato. Ok, odian tanto a este hombre, le voy a dar una buena paliza, tal vez así se apacigua el rencor que ustedes le tienen. Pero la envidia, hermanos, es muy, muy perniciosa. La envidia no solamente es desear el carro que tiene el compañero o lo que sea. Por envidia, hermanos, han habido muertos. La envidia lleva, hermanos, este tipo de pecados, y el problema es que el envidioso, al igual que el rencoroso, además del que odia, no creen que tienen ese pecado. Le llaman de otra cosa. Así que, hermanos, estos hombres, Pilato pensaba que estos hombres iban a apaciguar viendo la golpiza que le iba a dar a Jesús. Así que propone la última, y hoy sí la última estrategia: lo castigaré y lo voy a dejar libre. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 1, dice que mandó entonces a azotar a Jesús, aunque en el Evangelio de Mateo dice que lo entregó a crucificar y después fue azotado. Pero Juan, que da más detalles, dice que lo azotó primero y luego, hermanos, lo presentó azotado delante del pueblo, esperando que estos hombres apaciguaran todo el odio y rencor al ver a nuestro Señor casi desfigurado y casi muerto delante de ellos. Juan 19, 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Hermanos, Jesús ya estaba completamente desfigurado, estaba morado, su rostro estaba lleno de saliva, tenía una corona de espinas, a la cual le golpeaban con una vara en la cabeza. Estaba totalmente desfigurado y ensangrentado, agregándole las burlas de todos, hermanos. Pilato esperaba que estos hombres se conmovieran. Hermanos, cualquier ser humano se hubiera conmovido con esa escena. Las burlas de todos ellos eran cuando lo golpeaban, antes de golpearlo, se postraban ante él y le decía: salve, rey de los judíos. Se levantaban y lo volvían a golpear. Pilato pensó que con esto iba a bastar, que iba a conmover las conciencias podridas de estos religiosos. Pero, verso 6, cuando le vieron de esta manera, hermanos, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tómenle ustedes y ustedes crucifíquenle. Mateo 27, 23, y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. ¿Por qué tanto odio ante este hombre justo?
Pero ellos gritaban aún más, dice la Escritura, diciendo: sea crucificado. Hermanos, Juan 19:7 dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque él se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo y entró otra vez al pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no dio respuesta. Hermanos, Pilato no tenía miedo porque tuviese ahí al Hijo de Dios. Él tenía un miedo supersticioso que habita en los corazones de muchos cristianos que no quieren pecar, pero por miedo al castigo. Pilato tenía miedo de una manera supersticiosa de que frente a él estuviera alguna divinidad, porque ellos creían en todo tipo de dioses, pero no creían en el Dios verdadero de los judíos. Él nada más pensaba que alguna maldición podía caer sobre él. Y viendo Pilato que nada adelantaba, hermanos, dice la Escritura, sino que se hacía más el alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Ese término es muy popular entre nosotros. Sabemos lo que él quiso decir. Yo no soy culpable, que conste. Yo quise dejarlo libre. Y podríamos, en la lógica de cualquiera, podríamos decir: no, pues sí, Pilato, pobrecito. Él lo intentó, hizo lo mejor, pero él sí tenía la autoridad, hermanos, de dejarlo libre. Él tenía la autoridad de liberar a Jesús. Pero sí, el pueblo, así como estaba de feroz, con ese rencor, con ese odio, queriendo asesinar al creador de la vida, hermanos, se hubiese armado una gran trifulca, y él no quería arriesgar por la justicia, no quería arriesgar su posición o hasta su vida, porque él ya tenía problemas con el emperador Tiberio. Así que el pueblo trató de apaciguar a Pilato. No te preocupes, verso 25, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Cualquiera de nosotros podría decir en este momento, hermanos: qué malos esos líderes judíos. Pero volviendo al inicio, hermanos, la naturaleza humana es así de mala y perversa. Recordemos, hermanos, de que es verdad, tú no estabas ahí, yo no estaba ahí. Pero si es posible, nosotros hubiésemos estado ahí, tal vez en nuestros pecados hubiéramos dicho: crucifícale también. ¿Saben por qué? Pilato les dice: ¿qué mal ha hecho este hombre? ¿Saben cuál fue el mal? La Escritura dice que él fue sin pecado, él no hizo mal, al contrario, anduvo haciendo sanidades y todo tipo de bienes a toda la gente. Pero ¿sabes cuál es el mal que hizo a ojos de estos hombres? Que no les satisfacía el tipo de Mesías y el tipo de rey que estaba frente a ellos, un hombre humilde que predicaba la verdad. Ellos solo querían que les diera de comer, que siguiera expulsando demonios y que hiciera milagros y prodigios, al igual que muchos cristianos hoy en día. Si no hay milagros, entonces no hay Dios. Pero Cristo lo dijo hace un momento: para esto he venido. Él vino a morir para rescatarnos de las consecuencias del pecado, no para que nosotros seamos felices y prósperos. ¿De qué nos sirve, hermanos, ser prósperos si vamos a terminar la eternidad en el infierno eterno? ¿De qué nos sirve estar saludables y felices con nuestros pecados todavía en nosotros si vamos a terminar en un infierno eterno? Jesús no satisfacía la necesidad terrenal de estos individuos, al igual que los individuos que hoy se sientan en las iglesias, que quieren otro tipo de Jesús.
Otro tipo de Mesías. No les importa si el Mesías murió y padeció por sus pecados. Ellos siguen viviendo en sus pecados. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estamos haciendo con el Mesías? ¿Cuál es la respuesta que ahora tenemos delante de estas verdades? Cristo padeció por nosotros, el justo por los injustos. Entre esos injustos estás tú y estoy yo. Recuerda esto, hermano. Tus pecados son el equivalente a los golpes, escupitajos, maltratos, burlas, ultrajos, todo tipo de cosas que padeció Cristo, porque esto es lo que llevó a Cristo a la cruz. Estamos hablando nada más de la antesala de la cruz. Estamos viendo a personas que, aunque se comportan como demonios, eran seres humanos. Pero aparte de esto, también no lo vemos en ninguna parte, pero seguramente los demonios estaban burlando del Señor Jesús y ellos podían verlo, Él lo podía ver. Aparte, Él no solo estaba siendo golpeado por las personas, Él estaba a punto de llevar los pecados de toda la humanidad. Estaba a punto de ser clavado en una cruz, siendo sin culpa. Él, que se podía haber salvado a sí mismo, enmudeció y no dijo nada. Y lo hizo por ti. ¿Habías pensado en eso? ¿Habías pensado que tus pecados, a los cuales todavía estás habituado, llevaron al Hijo de Dios a este martirio? ¿Habías meditado alguna vez en eso? ¿Qué piensas hacer al respecto? ¿Vas a hacer como Pilato, lavarte las manos? No, yo no hice nada. Fueron los judíos de la época. Yo, gracias a Dios, estoy en tiempo de gracia y a mí me llegó la gracia muy, muy suave y muy bonito. ¿Vas a lavarte las manos como Pilato? Yo no tuve nada que ver en esto. Tú tuviste algo que ver en eso, porque tus pecados llevaron al Hijo de Dios a esa cruz. Mis pecados también. Él pagó por todos los pecados de cada uno de nosotros. Todos. Por eso es que debemos de ver de diferente manera el pecado en este tiempo en nuestras vidas. Por eso es que nosotros debemos de postrarnos ante Él, hermanos, serle fiel. Por eso es que la devoción de nosotros debe ser incondicional, porque Él se entregó incondicionalmente por nosotros, no mereciéndolo, hermanos. Esos hombres estaban ahí gritando, crucifíquenle. Hacían todo lo posible. Jesús pudo haber dicho, ¿saben qué? Ustedes no merecen la pena, yo me voy. Y de verdad no merecemos la pena. Por eso es que somos salvos por gracia, por el puro afecto de su voluntad, no porque lo hayamos merecido, hermanos. Gloria a Dios por esto, hermanos. Pilato hace un símbolo, un acto simbólico que estaba en la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, de lavarse las manos, para decir: yo no he tenido nada que ver en esta muerte. Nosotros no hagamos eso mismo, hermanos. Nosotros no seamos indiferentes al sacrificio de Cristo, a los padecimientos de Cristo. Es verdad que Él resucitó y hoy está en gloria y pronto regresará por nosotros, pero ¿qué estamos haciendo con lo que Él ha hecho a favor nuestro? Por eso es que la Escritura nos llama a que vivamos para su gloria, porque Él merece toda la gloria, hermanos. Él merece toda la gloria. Es increíble, hermanos, que su mismo pueblo, al que tanto amó, al que tanto cuidó, al que se le han dado todas las promesas, ahora están gritando: crucifícalo. ¿No se compadecieron al ver su aspecto físico? La religiosidad, hermanos, es uno de los cánceres más peligrosos. Tanto era el deseo de matarle que
al ver a Pilato tratando de liberarlo, gritan: su sangre sea sobre nosotros. Tú no te preocupes, tú estás bien, nomás haznos caso, haz lo que te pedimos. Su sangre, la culpa es nuestra y pase a nuestros hijos. Algunos dicen que por eso vino tanta calamidad al pueblo judío, por este acontecimiento. Por eso el holocausto con Hitler, por eso lo que pasó en el año 70, por eso ellos no tienen una ciudad permanente y no la han tenido por muchos años. La verdad, hermanos, es que tenemos un Dios que es grande en misericordia. Y más pocos días después de eso, hermanos, 50 días después de eso, después que el Espíritu Santo desciende sobre sus apóstoles, buenas noticias. Pedro les dice, cuando les predica por primera vez: ustedes mataron al creador de la vida. Ellos dijeron: varones hermanos, Hechos 2:38, ¿qué haremos? Cuando se enteran de lo que han hecho, ellos dicen: pero ¿qué hemos hecho y ahora qué hacemos? Arrepiéntanse cada uno de ustedes y bautícense, y Dios les va a dar el don del Espíritu Santo, que no es hablar en lenguas, es la salvación y el perdón de todos los pecados, hermanos. Arrepiéntanse. Dios, hermanos, ha tenido misericordia de esos hombres perversos como la ha tenido de nosotros. Por eso, hermanos, la Escritura dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el tiempo de arrepentimiento, hoy es el día de salvación. Si alguno de ustedes duda de que ha venido a Cristo o ha tenido en vano el hecho de ser cristiano no es poca cosa, hermanos. Es ser hijos del Dios vivo. Debemos vivir como tales. No podemos alcanzar la salvación por nuestras obras miserables, hermanos. Ninguno, ni el peor de los mejores sacrificios que podamos hacer, nos van a acercar ni un centímetro al cielo. Por eso el Hijo de Dios tuvo que padecer de esta manera. Él nos ha hecho libres. ¿Qué piensas hacer ahora con Cristo? ¿Vas a decir: no quiero nada que ver con Él? ¿O vas a postrarte ante Él y seguirle? Medita en eso, hermano. Lo que dice la Escritura en Isaías 53:7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tenemos a Barrabás, hermanos, un criminal que de verdad por sus acciones merecía la muerte, y Cristo le salvó en ese momento, hermanos. Cristo pagó la culpa que él merecía. Lo mismo hizo con el ladrón en la cruz, perdonó también sus pecados. Cristo nos ha salvado a nosotros también, hermanos, de la misma manera. Honremos ese sacrificio, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a orar al Señor, hermanos, y vamos a pedirle que Él nos dé la sabiduría, que abra nuestro entendimiento para que nosotros seamos sensibles a lo que Él ha hecho por nosotros. No lo que dicen que nosotros tenemos que hacer, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Y que eso nos motive a entregarnos completamente a Él, hermanos, a ser fiel a Él, a tener devoción ante Él. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos concedes la bendición, el privilegio, la fortuna, Señor, de meternos en tu sagrado libro, Señor. De ver, Señor, en detalles, aunque un poco lejanos y un poco llenos, Señor, de imperfecciones, podemos ver los detalles de lo que tú has hecho por nosotros. Que estas cosas, Señor, no solo queden en nuestra mente, sino que sean trasladadas hasta lo más profundo de nuestros huesos, si fuese posible, Señor, para que nosotros verdaderamente vivamos en consecuencia de lo que tú has hecho a través de Jesucristo a favor de nosotros, Señor.
Se dicen muchas cosas, Señor, acerca de la vida cristiana. Y muchas de esas cosas son equivocadas. Ayúdanos, Señor, a ignorar lo que no es correcto, a hacer lo bueno, a desechar lo malo, a seguirte fielmente a ti, Señor, a entender claramente qué es vivir para tu gloria. Que nosotros podamos comprender, Señor, todas esas verdades, esas bendiciones que tú nos has otorgado ya, que son nuestras. Que en verdad a veces desesperamos, Señor, porque no vemos, pareciera que todo esto no es real, porque nuestro entorno, las circunstancias que nos van arrastrando, Señor, a sufrimientos personales, nos pueden decir, ¿dónde está tu Dios? Pero nuestro Dios está en los cielos. Y nuestro Dios pagó un precio muy grande por nosotros. Ahora, danos la paciencia y la fortaleza, Señor, para llegar hasta ese día, cuando tú vengas por nosotros y nuestro nombre sea llamado por ti, Señor, que de tus labios salga nuestro nombre. Ayúdanos a vivir, Señor, de una manera justa, recta, para que seamos, Señor, en aquel día seamos llamados, ven, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. Y que no salgamos avergonzados como aquellos que piensan, Señor, que tienen grandes privilegios y que van a llegar, Señor, y que vas a decirles, tomadle y echarlo en las oscuridades de afuera. Sino que seamos los primeros, Señor. Aquellos que van a disfrutar estar en tu presencia, Señor. No importando que en nuestra vida terrenal ahora padezcamos todo tipo de padecimientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Danos una devoción genuina, Señor, a ti. Que nuestra devoción sea a ti únicamente, Señor, no importando lo que haya en nuestro entorno. Ayúdanos a entender de esa manera, Señor, para que podamos glorificar tu nombre, Señor, con todas nuestras vidas, con nuestras acciones, hasta con nuestras palabras y aún con nuestros pensamientos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos esta petición delante de tu trono, Señor, de la gracia. Y como dice tu palabra, Señor, que lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú lo harás, siempre y cuando sea tu voluntad, Señor. Y sabemos que esta es tu voluntad, esperamos que produzca un fruto verdadero en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermano.